Transforma España. Pues las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, con este apasionante debate sobre la geopolítica, sobre todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, sobre todo desde ese ataque del pasado sábado de Irán a Israel. Eduardo, poniéndonos otra vez en la fase histórica, en el momento histórico, querías hacer un apunte sobre el momento en el que se empieza a plantear la posible solución de los dos estados. Sí, ¿no? Y es por lo siguiente, Federico. Hemos empezado en la más rabiosa actualidad, el ataque desde Irán contra Israel la noche del sábado, pero muchas veces, aun hablando de esa rabiosa actualidad, la gente sin mayor conocimiento le echa la culpa a Israel porque se le ve como un intruso en una tierra que era árabe y ahí se arbitró, en aquel entonces, ya hablamos del año 47. 47 es cuando se le de los dos estados. Israel dice que sí, que acepta de dos estados, y son los árabes los que dicen que no. Es decir, estamos yendo contra... No digo que uno sea racional y el otro no. Lo que digo es que uno tiene normas de comportamiento más civilizadas que el otro. Suponiendo que en la guerra se puede hablar de civilización, pero... Te iba a decir. No, ya, pero de todas no sé maneras, niños no en es un lo ataque. Mismo empezar con un ataque terrorista que empezar con una sí. declaración de guerra. No es lo mismo. Eso era lo que quería decir. Esto nos lleva, en cualquier caso, a la pregunta que, fíjate que el sábado por la noche se hacía mucha gente, las redes sociales es lo que tienen, ¿no? Que enseguida sale el hashtag de Tercera Guerra Mundial. Obviamente no estamos en eso, pero sí que es verdad, y además, de hecho, yo creo que hay muchos altos mandos y jefes de Estado que están diciendo, cuidado, que no estamos en ese escenario, pero estamos en un escenario que desde luego se parece mucho al escenario que hubo previo a otras guerras mundiales, ¿no? Que no quiere decir que vayamos a ir a eso, pero que desde luego el escenario es complejo, difícil, y yo comentaba fuera de micrófono esa relación, ¿no?, que tiene Irán, de hecho, con China, con Rusia, y a dónde de hecho China y Rusia son los que han impedido que haya una condena en el Consejo de Seguridad de la ONU al ataque de Irán sobre Israel, ¿no? Y es un hecho que Rusia está utilizando en su guerra en Ucrania armamento, drones fabricados en Irán, o sea que todas estas relaciones, estos a mi modo de ver, está ahí, muy ¿no? brevemente, lo que creo es que la guerra, una tercera guerra mundial que ojalá no llegue nunca, pero no es que de repente ahora pues, estamos 3 pasos para atrás, pues probablemente, pero puede llegar mañana. Lo peligroso en estos casos, a mi modo de ver, es el ir calentando la temperatura, donde entonces la chispa puede saltar con más facilidad. Y ahora mismo parece que estamos con una temperatura alta, pero menos alta que el sábado o que el domingo. Decía el general, a ver los 4 partidos que están asociados con el Likud para el gobierno de Israel, que se decide, que es ahora al que le tocaría contestar después del ataque con drones y misiles. Pero me parece que, ojalá no, pero que puede llegar la tercera guerra. Lo que se trata es de enfriar el ambiente. No estaríamos en una tercera guerra mundial, pero sí que en un conflicto regional, una guerra regional, haría un daño tremendo a la economía occidental. Tremendo. ¿Por qué? Pues porque se vería afectado la zona de mayor producción de petróleo globalmente. Claro. No sé si fue el sábado o el domingo, vimos a los guardianes de la revolución asaltando un barco mercante, un portacontenedores en el estrecho de Hormuz. Y así como un barco israelí. Un barco israelí, sí. Y
claro, así como hemos visto ya que los hutíes han acabado, digamos, evitando la mayor parte del tráfico de mercantes que viene de Oriente, entre por el estrecho de Bab el-Mandeb, por el otro lado, por el Golfo de Adén, y que vaya al canal de Suez, y eso ha hecho que los barcos tengan que ir ahora por el Cabo de Buena Esperanza, con lo que alarga la ruta aproximadamente 10-15 días más, con un encarecimiento enorme. Pero, ¿qué está en juego en el estrecho de Ormuz? El estrecho de Ormuz son dos canales. Uno de ascensión hacia el norte y otro de descenso hacia el sur, por hablar de una forma figurada. 2 kilómetros de ancho cada uno de ellos. Pero por ahí pasa 1/3 del petróleo que navega. Para que nos hagamos una idea, el petróleo que llega a España, todo el petróleo navega. Nosotros no recibimos petróleo por tubería. Si se bloquearan ese estrecho, sería motivo para que el precio del barril del petróleo se pusiera en cifras que jamás hemos visto. Ahora está cercano ya a los $100. Como la respuesta de Irán, las bolsas y el precio del petróleo no han reaccionado mal, pero si se bloqueara el estrecho de Ormuz, tendríamos petróleo por encima de los $130-140 el barril. Es verdad que entonces Occidente tiene que intervenir, porque eso supone una inflación y hundir la economía de todo el mundo occidental, claro, especialmente de los que no tenemos petróleo. Y el petróleo hoy sigue siendo imprescindible para todo. Entonces, ahí hay un peligro si se escala. Yo creo que todos los líderes del mundo occidental, no digo otros líderes, tienen interés en que no escale. Y eso Israel lo sabe y yo espero una respuesta prudente de Israel y de Irán, porque Irán, repito, si hubiera una guerra, el que más tiene que perder en esa guerra es Irán. Es Irán, porque no tiene un armamento ni mínimamente equivalente al que tiene el de Israel, para que nos hagamos una idea. Se calcula que tiene 3.000 misiles. Tiró el otro día 150. Sí. 150. No ha llegado ninguno prácticamente al objetivo. Bueno, uno a la base de Navatín, al sur de Jerusalén. Bueno, eso es un fracaso militar absoluto. Y no es frontera. No es frontera. Y eso le costaría un esfuerzo enorme para... Sí, tiene que sobrevolar Irak, claro. Y ahí está luego, todo el... ¿quién tiene más capacidad económica para aguantar? Pues es Israel. Mucha más capacidad económica por los aliados y por la renta per cápita de un israelí son 30 y tantos mil dólares por año, de renta per cápita año. El de Irán está económicamente, entre otras cosas, por los bloqueos, está francamente sí, que si llega a los 10.000 la renta per cápita ya estamos hablando de una... No recuerdo ahora, pero debajo, está muy mal. Pero está muy mal. Entonces, bueno, Israel lo que tiene digamos, el problema es que no tiene banquillo. Tiene una población pequeña, sí. Irán tiene una población muy grande. Sí, pero es población con capacitación para esas misiones. Es decir, si habláramos de pilotos de combate, a ver cuántos tienen uno y cuántos tienen otro. Pero hay una cosa, a mi modo de ver, muy importante, y es que el colapso económico que produciría en Occidente ese cierre del cuello de botella, como le llamaba Adolfo Suárez, del estrecho de Ormuz, tenemos su precedente, que es la primera guerra del petróleo en el año 73. Aquí el petróleo estaba a 3 pesetas litro y al día siguiente estaba a 10. Es decir, se triplicó el precio del petróleo. Ahora hay que pensar que si está casi a $100, que se pusiera a 300. Colapsa la economía occidental. Sí, sobre todo nos dejaría a manos de un país que ahora mismo no sería lo más adecuado, que es Rusia, claro, obviamente, porque ¿a quién le compras el petróleo?
Está ahora mismo las sanciones prohíben comprarle petróleo y sus derivados a Rusia. Claro, pero... No gas, petróleo y sus derivados. Claro. El gas sí se le puede comprar. Pero claro, te dejaría en manos de claro, tendríamos otra opción. Bueno, a Rusia todo esto le ha venido claro, muy bien. Por eso digo, eso es a donde voy, ¿no? Ha quitado el foco sobre Ucrania. Uh-huh. El mundo se ha puesto el foco, todos los telediarios se enfocan a Gaza uh-huh. y al conflicto derivado del atentado terrorista de Hamas, y esto le ha venido muy bien. Y Zelensky y Ucrania viven de la ayuda norteamericana, de la ayuda europea sí. y de la ayuda uh-huh. británica fundamentalmente. Uh-huh. Y además... no es solo que hay otro conflicto donde se desvía la atención, sino que una de las partes de ese conflicto es Israel. Y el lobby israelí en Estados Unidos es muy poderoso, y ese lobby puede decir, dejen de ayudar a Ucrania y ayuden a Israel, que ahora lo puede necesitar. De manera que tiene repercusiones para otras áreas de la geografía mundial. Dicho de otro modo, que a Putin le vendría bien, le interesaría que ese conflicto se acrecentara o se generalizara. Sí, ¿no? que se mantuviera. Se mantuviera, desde luego. Se mantuviera. Uh-huh. Se quitara la atención sobre el tema de Ucrania, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que efectivamente es un conflicto localizado en una región muy singular, porque es la región más rica en petróleo del mundo, pero con capacidad de extenderse a otras regiones, ¿no? Uh-huh. ¿Y China qué pinta en todo esto? A ver, China es un gigante que quiere ser el líder hegemónico del mundo sí. en el año 2049. ¿Por qué el año 2049? Sí. Porque será el centenario de la creación de la República Popular China. Y quiere ser el líder económico mundial. Y anda cerca, ya está cerca. Uh-huh. Quiere ser el líder tecnológico. Ahí todavía Estados Unidos le saca mucha ventaja. Pero hay campos concretos donde China ya es puntera, muy puntera, tecnológicamente. Quiere ser el líder militar, al menos en las zonas claves y en su región, en su área de influencia. Donde ya está poniendo atolones en islas que están uh-huh. en disputa, y no hay nadie ya que se atreva a contradecirle. Es más, cierra mares uh-huh. y sin ningún pudor, cuando las leyes del mar no impiden que por ahí pasen, son aguas abiertas, uh-huh. pero ese es el tema. Entonces, quiere ser líder militar, quiere ser el líder político. Y alguien me podría decir, hombre, el líder político, ¿quién se va a apuntar al régimen, a tener un régimen como el chino? No, el líder político es como lo entendía la secretaria de Estado con Bill Clinton, Madeleine Albright. Sí. Madeleine Albright decía, Estados Unidos es la nación imprescindible. Uh-huh. Si se quiere hacer unos acuerdos de paz, será en Dayton o será en Camp David, pero será... porque Estados Unidos uh-huh. será porque Estados Unidos quiere que se haga ese indispensable nation. Exactamente. Y eso es lo que quiere China, que a partir de un momento cualquier cosa que se mueva en el mundo le pregunten a él. Por eso ahora es muy importante el papel que juega Estados Unidos en Oriente Medio, porque sin Netanyahu no puede ir contra la opinión del presidente Biden. Es la nación imprescindible uh-huh. Todavía. Y con todo ese paquete, en el año 2049, entonces China hará lo que crea conveniente. ¿Y qué está haciendo? Intentando conquistar ahora económicamente lo que se ha dado en llamar el sur global. Uh-huh. Parece que eso es una nueva organización uh-huh. y ahí no hay una organización. Pero bueno, es toda África. Lo que hay es una desorganización. Hay, digamos... síntomas parecidos en muchos uh-huh. países, y ahí pues China lo que hace es ayudar a toda África, ayuda a países latinoamericanos, les ayuda económicamente y me lo debes, y tú no vas a ir contra tu banquero. Uh-huh. Este es el tema. El perro no muerde a la mano que le da eso es, exactamente. Completamente de acuerdo. Hay un matiz. Creo que decimos
muchas veces en Occidente que China va a ser el próximo líder del mundo. Yo quiero decir que desde que tengo uso de razón estoy oyendo eso, estoy oyendo otra cosa, el fin del imperio americano. El imperio americano le quedan décadas, le quedan años, ahora es 2049. Uh-huh. Sí. Yo creo que no hay un solo signo actual que indique que pensar que Estados Unidos va a dejar de ser la nación indispensable que ha sido en los últimos 80 años, o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay veces cuando se dice que es algo que se utiliza mucho, China está creciendo al 6 o 7%. 5 y pico últimamente. No, pero digo la década pasada, la década, al 7%. Sí, más. Y Occidente crece al 1,5%, al 2%, no sé qué. Por otro lado, la ventaja que tiene Occidente es que tenemos democracia y separación de poderes. La inmensa mayoría de la gente no entiende muy bien la separación de poderes. Uh-huh. Y sin embargo, todo el mundo entiende lo que es crecer al 7%. Uh-huh. Sobre todo el sueldo que tienes para llevarlo a la cesta de la compra. Entonces, creo, y esto en España lo sabemos bien, cuando la renta inicial es muy, muy, muy baja, crecer al 7% no quiere decir que crezcas mucho. Creces mucho en términos relativos. Pero en los últimos 50 años, el desarrollo capitalista de China empieza el año 78, curiosamente el año de nuestra Constitución. Y ese desarrollo ha llevado a un crecimiento, eso digo, del 7, del 6, del %. Bueno, ha crecido más en dólares Estados Unidos que China. Uh-huh. Y sin embargo, parece lo contrario. Lo digo porque si vamos diciendo este equipo será el próximo campeón de liga, la gente se irá apuntando a ese equipo. Yo creo que hay que decir... Si me permite, ministro, China es lo que quiere. Esos son sus deseos. La realidad es que, China parte de un punto de un nivel muy bajo. Uh-huh. Crecer cuando tienes una renta per cápita muy baja es relativamente fácil. Y se ha apoyado en lo que yo llamo la ley del embudo. ¿Qué es la ley del embudo? Entró en la Organización Mundial de Comercio en el año 2002. Y, oye, me gusta mucho esto del mercado libre, pero no dentro de mi casa. Es decir, nadie puede entrar en el mercado chino, 1.000 millones, 1.100 o 1.200 millones de personas, si no es de la mano de una empresa china. Pero yo quiero que la Organización Mundial de Comercio sea libre mercado, y a mí aquí me dejáis, y yo esto lo llamo la ley del embudo, es decir, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Esto no puede ser. Y en eso se ha apoyado China durante muchos años. Ha tenido el gran acierto de que era un país con 800 millones de pobres y ha sacado pasando hambre y ha sacado a la mitad ya de la extrema pobreza, que eso tiene mucho mérito. Ahora, sí, pero claro, a base de lo que casi... Claro, es un país que no se puede mover uno de ciudad, es decir, me voy a cambiar de ciudad a la costa, que es donde más dinero se gana ahora. No se puede hacer eso sin autorización. O sea, tú no tienes libertad de movimiento ni de... Estás perfectamente controlado con cámaras, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esto es un tema... Y cada vez más. Sí. Y cada vez va peor, efectivamente. Sí, y luego... Eso es económicamente. Y luego, militarmente, en algún sitio leí que te viene por el dominio de los océanos, te da el poder. Hombre, si tú eres el policía del planeta Tierra, tienes que tener por lo menos capacidad de llegar a cualquier sitio del planeta Tierra. Y parece ser que hay 5 estrechos que son fundamentales. Ahora que hablamos de China, el de Malaca, Suez, Gibraltar, Panamá y Bering. Para controlar un estrecho tú necesitas un grupo de combate. Y como hay que hacer grandes cadenas, es decir, renovaciones cada poco tiempo, pues a lo mejor necesitas por cada estrecho 2 grupos de combate, es decir, 2 portaaviones.
Estados Unidos tiene 20 y algo portaaviones. China está haciendo el tercero. Es decir, que China puede estar haciendo cosas fantásticas, y de hecho las está haciendo, pero que militarmente todavía hay espacio para que China pueda ser the indispensable nation. Sí. Otra cosa es que le pueda discutir liderazgo a Estados Unidos. Pero ser la nación imprescindible, creo que le queda más tiempo. Y hay otra cosa, es la cultura. Estados Unidos tiene la cultura de Mahan. Mahan era el que domina, es la talasocracia, el que domina los mares, domina el mundo. Rusia era Genofonte, es yo domino la tierra y mi expansión es por tierra. Y eso es lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, ir comiéndose a los países de al lado, apoyando a los partidos comunistas, y cuando ganaba el Partido Comunista llegaban los enviados del Kremlin diciendo se ha terminado esto de las elecciones libres. China también tiene una ideología de Genofonte, es decir, de expansión continental. Y es imposible dominar el mundo con esa filosofía. Quiere, en efecto, ya está en Malaca y ya está en Djibouti, en el Golfo de Adén, ahí tienen base, pero no tienen más sitios tropas, y además tropas que no son muy significativas. Quien domina realmente el mar, los puntos claves, es Estados Unidos. Su ejército fuerte son los marines, es su infantería de marina, que es un ejército en sí mismo, es un servicio independiente. Y en los militares americanos, su trabajo está fuera de su territorio, está en Qatar, por ejemplo, o en las bases o en Rota, o están fuera, están fuera por ese dominio. Voy a apuntar un tanto a mi coleto. Todos los países necesitan un ejército, todos, defenderse. Los países costeros necesitan un ejército y una marina, y podríamos decir lo mismo del aire. Solo los imperios necesitan infantería de marina. Hay que recordar, y es el coleto, que la infantería de marina más antigua del mundo es la española. Es la española, evidentemente. Porque fue la primera nación que tuvo territorios ultramarinos, que llaman colonias, mal llamadas colonias. Los virreinatos no tenían ninguna diferencia con el territorio español. La Constitución primera que tuvimos, la de 1812, es una Constitución que hacen diputados de las Españas de los dos lados del Atlántico. Eso es importante. Y por tanto, lo que dices de esa infantería de marina, adiestrar, mantener esa fuerza. Y es verdad que en Estados Unidos aquí hay 3 ejércitos, tierra, mar y aire. En Estados Unidos los jefes de Estado Mayor son 4. Y nosotros, y cuando me refiero a nosotros no me refiero solo a España, sino a la Unión Europea, a la OTAN, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos que espabilar. Está claro, el mundo es un mundo más incierto. Los americanos lo llaman, el acrónimo es VUCA, volátil, indeterminado, complejo y ambiguo. Eso es lo que significa el acrónimo VUCA. Con ese mundo tan cambiante, no podemos no podemos permitirnos el lujo de, si vemos que las cosas van mal, ya reaccionaremos. No, si no estás preparado, no vas a tener tiempo de reaccionar. Por otro lado, Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, pero ya venía de antes, le exigen a sus países miembros de la OTAN, oiga, que yo le estoy dando la seguridad, pero ustedes tienen que aportar también a su propia seguridad. Y ahí el acuerdo de llegar al 2% es de Obama. Es de la Cumbre de Gales de 2014. Cierto. Y el objetivo se cumple este año. Hoy, en este año, todos los países deberían de haber llegado al 2%. La realidad es que no todos hemos llegado al 2%. Pero ya con el presidente Trump, si vuelve a ganar, ahí apretará mucho. Y la Unión Europea ya es consciente de que tiene una guerra en las puertas, que es Ucrania, y que
cuando hubo que hacer la evacuación de Afganistán, no tenía nada para hacer la evacuación de Afganistán, que siempre está pidiendo que ayuda porque no tiene posibilidades de hacer ni mínimamente algo que es lo mínimo, es decir, una operación NEO de evacuación de nacionales, esos que tienes allí trabajando y sus colaboradores afganos, que hay que sacarlos de allí porque los van a cortar el cuello, si no, pues... Entonces, sí, lo vimos además, o sea, la repatriación fue terrible. Yo creo que ahora hay un alto representante de política exterior y de seguridad, Josep Borrell, que creo que tiene las ideas muy claras y ha apretado. Pero los europeos en general se han dado cuenta de que tenemos que ir hacia una mayor autonomía y seguir colaborando con OTAN, porque sin los Estados Unidos no podemos ir muy lejos, para no decir otra cosa peor. Necesitamos a Estados Unidos, pero que tenemos que tomar nuestras propias responsabilidades. Y luego hay dos elementos en toda la clave geopolítica que yo creo que son dos factores fundamentales también. Uno es el cambio climático, el tema del cambio climático, y el otro es son los recursos. Hemos hablado de China, y China es una gran aportadora de recursos y nosotros somos receptores. Bueno, esto va en proporción a la posición que tienes en el mapa y la extensión que tienes. El país más grande del mundo, con muchísima diferencia, más del doble que el siguiente, que es Canadá, es Rusia. Y Rusia tiene recursos de todo tipo. Claro. Y en eso y en su arsenal nuclear basa todo su poder. Todo se basa en eso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. China tiene recursos, es un territorio muy grande, pero le faltan muchos recursos críticos. Por ejemplo, energía. Pero tiene tierras raras. Entonces... es importante el que cada uno gestione bien lo que tiene y se tomen decisiones en base a lo que somos y a lo que necesitamos. Y eso me lleva a decir, deberíamos en España, que somos una vieja nación, con todo el orgullo lo digo, unir que la política, que se pusiera, que haya una mayor coordinación política en política internacional, que es de lo que estamos hablando hoy. Es de lo que estamos hablando, y porque hay que decirles a los españoles una cosa. Bruselas hoy, la política de la Unión Europea es política doméstica. Hay muchas cosas que se deciden ya en Bruselas. Y donde vivimos en un mundo globalizado con una economía muy abierta y donde nos la jugamos también es en política internacional. Nuestra economía depende de eso. Las grandes decisiones económicas, no ya las geopolíticas, las económicas se toman fuera de nuestras fronteras. Y yo creo que, hablando has dicho, el cambio climático, la escasez de recursos, la contaminación, hay una cosa que deberíamos saber, y es que esa política doméstica que habla el general, nosotros hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, absolutamente. ¿Cuánto produce Europa de gases de efecto invernadero? Menos del 10%. Bueno, es que el gran productor es China. Y Estados Unidos. Y entonces, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso va a llevar a una cosa, a cada vez los productos europeos van a ser menos competitivos que los americanos y que los chinos. Y eso quiere decir, nos vamos a empobrecer. Estoy en contra el freno a los gases de efecto invernadero. No, pero seamos sensatos, seamos un poco prudentes. Hemos dicho que no a la energía nuclear. Todo el mundo está con energía nuclear. Todo el mundo va a producir las cosas más baratos que nosotros y sobre todo si el petróleo y el gas nuclear siguen subiendo. Eso no se puede hacer. Y es verdad, Obama en el 14 dijo el 2%, pero recuerdo a un secretario de Defensa americano que se llamaba Gates, el año 2010, que dijo todos los socios de la OTAN deberían pagar el 2%. Nosotros hoy gastamos el 1%. General Ballesteros, ha sido un verdadero placer, la verdad. Es que ha sido una charla de lo más amena, de lo más interesante. Hemos aprendido muchísimo.
Y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado aquí en los micrófonos de Capital Radio. Muchas gracias a ti, Federico. Estar con el ministro para mí es un honor, ¿no? Debatir, charlar. Sí. La verdad es que eso es un placer. Él lo sabe. Y bueno. Y lo comparto. Muchísimas gracias. Ministro Eduardo Serra, te espero aquí la semana que viene. La semana que viene seguimos con nuestros debates de Transforma España. Muchas gracias. Gracias a ti, Federico.